Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Les quería hablar acerca de cosas que se vienen, de cómo vienen dificultades a los hijos de Dios, porque la palabra es cumplida en todo tiempo. Y dice la Escritura claro, dice que Jesús es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Y que es un camino estrecho, angosto, difícil de caminar. O sea, hay una dificultad ahí. Hay algo que no es como, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo, yo creo en Él y me voy a hacer mi vida. Me voy a ver películas, me voy a dañar lo que es el templo de Dios. Porque muchos tampoco entienden esa palabra cuando dice que el que dañe el templo de Dios, hablando de homicidas, los fornicarios, todos no entrarán al reino de los cielos. Pero el que dañe el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Así. Y dañar tu templo es vestirlo indecorosamente, mostrar tu desnudez. Dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Quiere decir que si tú te pones a ver cosas del mundo, adulterio, fornicación, mentira, pleitos, lascivia, por tus ojos estás dañando el templo de Dios. Estás sacando la santidad del templo de Dios. Se está metiendo adulterio al templo. Y el Espíritu de Dios se va. Porque aquí vives tú, tu alma, el Espíritu Santo, que es Dios. Pero cuando tú y tu alma se empieza a prostituir o a adulterar con el mundo, y es como que vives en la esposa y el marido, Jesucristo, el esposo de la iglesia, vive en su casa, en una casa, viven los dos juntos, y luego llega la esposa y empieza y trae a un hombre de afuera, y empieza a gozarse con él, a disfrutar con él. Luego viene y trae a otro hombre de afuera. ¿Qué creen que va a pasar con el marido? Se va a ir de ahí, así, se va a ir. Y luego esos hombres de afuera no les importa a la esposa, no están ni ahí. La destruyen, la dejan por el suelo. No la cuidan ni les importa. Y ahí queda después el llanto, ahí queda el lamento, quedan las depresiones, los problemas del mundo. Porque prácticamente están adulterando con espíritus de la tierra. Están ensuciando el templo de Dios. Pero a lo que iba, las cosas difíciles que vienen. Lo que les quiero explicar es que la verdad, el Evangelio no es un camino fácil. Ni lo va a ser. Escucho las Escrituras o las leo conforme Dios me lo da. Pero decía ahí en Apocalipsis una parte que, en la parte cuando él dice también en los Hechos, que dice: vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos profetas y apóstoles haciendo falsas señales para engañar incluso a los escogidos. Y yo he visto algo muy ridículo, que se nota que no es de la piedad ni del amor de Dios. Porque Dios tiene piedad de los que lloran, de los que tienen necesidad, de los que lloran por las almas. Pero cuando ya empiezan los espectáculos de hacer sanidades falsas,
y empiezan a gritar y cosas para imitar el Espíritu Santo, solo por dinero, están mal, mal. Vendrán muchos en mi nombre, dice, hay muchas iglesias hoy en día, hay muchos. Y cuando le habla a las iglesias, le habla a muchas que son adúlteras, que se arrepientan. La mayoría de las iglesias en el Apocalipsis las llama al arrepentimiento. Y a una que es muy pequeña y débil, que dice, sé que tienes poca fuerza. O sea que en estos tiempos tiene muy poca fuerza, hay pocos reales. Pocos escuchan a los reales, pocos escuchan a los que tienen celo por Dios. Porque son pocos los que hay, a la verdad. Entonces a una sola de todas esas iglesias le habla, le dice, reconozco que tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto te libraré de la hora que viene para el mundo, la hora de la prueba que viene para el mundo entero. Hay que ser muy perceptible en el espíritu con las escrituras. Entonces es una iglesia muy poca. Pero como les digo, he visto muchos que hacen fuente de ganancia de la religión. Que empiezan, a ver, como para darles un ejemplo, empiezan, por ejemplo, ponen las dos manos, un brazo encima de otro y ponen una más allá. Y empiezan a decir, alárgate, 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 y empieza uno a mover más el brazo hasta que llegan al mismo nivel. Es una mentira muy horrible, que hasta el mundo se da cuenta del engaño. Pero como dicen, los que engañan irán engañando y siendo engañados. Entonces los que quieren engañar, fingir ser hijo de Dios para llegar a la salvación, ellos piensan que están engañando. Están tomando una religión de interés, que ellos lo hacen por un interés, por una salvación. Pero ellos piensan que están engañando, pero están siendo engañados. Entonces quiere decir que los hijos de Dios se encuentran muy pocos. Son los que tienen verdadero celo de Dios, no fanatismo religioso, no cosa que no son también en Dios, que no son del Espíritu de Dios, no están en paz, en amor con los hermanos, que cuando predican condenan a todos, pero no predican el amor, no predican la verdad. Porque predicar la verdad es el amor. Hay que hablar de un infierno, hay que hablar de que el que no está con Cristo se va a perder, pero todos tienen esperanza, aún. Pero cuando predican, poco menos quieren pegarle a las personas para que crean en su religión. Entonces, los hijos de Dios son luz que en esta actualidad no hay mucha. Son muy pocos. Es una iglesia muy pequeña que guarda los mandamientos, la palabra de la paciencia de Dios. Y están distribuidos alrededor del mundo entero. Y son celosos de Dios. Hablan de la santidad. Hablan la verdad, hablan las escrituras reales, hablan la santidad del Espíritu de Dios, la palabra de Dios real. Y la hacen, la guardan para hacerla ellos mismos. Entonces, mis amados, decirles que viene mucha dificultad a la tierra. Decirles que el sistema satánico que está acá abajo, que el mundo le entrega su corazón al diablo, y los líderes y todos esos le entregaron todo al diablo. Hay cosas que quieren sacar ya las religiones, no es que vaya a acontecer hoy o mañana o el año que viene, pero que ya se está nombrando, ya están saliendo esas ideas, esos espíritus, ya están saliendo de sus templos, de los hombres. Que toda la religión que no esté de acuerdo con la libertad de género, hablando de homosexuales, de lesbianas, de cuantas ideas. Y que no permitan que a sus hijos se les enseñe eso desde los 5, 8 años para que ellos aprendan a elegir. Son religiones que no van a poder existir, que no van a estar. La unificación de las religiones, todo eso ya
ya se lo está trabajando las tinieblas para cumplir la palabra. Incluso cuando dijo el Sermón del Monte, dijo, cuando veáis ciertas cosas, no miren para atrás, vayan a los montes. Cuando ya vean en Jerusalén que hay alguien sentado ahí que ya no miren hacia atrás, que huyan a los montes, que no vayan por su capa, que no hagan nada de eso, porque vendrá gran ira sobre la tierra, sobre los hijos de Dios, sobre los que tienen celo de Dios. Mira, gloria a Dios que en este tiempo se ha dado tanta facilidad para la predicación, para hablar las cosas de Dios. Hay países que tú en China le das una Biblia y ellos la adoran y la besan. Ellos quieren con tanta ansia la palabra de Dios porque ven tanta maldad, ven tanto egoísmo, ven tanta muerte, tienen tanta necesidad de algo verdadero. Y hay países que es libre y nadie lo quiere. Pero eso se va a acabar. Eso se va a acabar. El verdadero evangelio, ahí va a estar la misma Biblia, todo lo mismo, pero con engañadores, con gente que no tiene celo ni amor de Dios. Más cuando los verdaderos salgan a anunciar la verdad y no quieran creerle al mundo y le digan, yo no me importan esas leyes, yo no sigo eso, yo tengo un Dios vivo y Él me manda a ser santo, me manda a amarlo a Él sobre todas las cosas. Y el que no quiera seguir esto se va a ir al infierno junto con Satanás y sus ángeles porque está siguiendo la mente del mundo, el espíritu del mundo. Todo eso después no lo van a permitir. Porque está escrito, dice, y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos. No habla de santos de la Iglesia Católica, no habla de metodistas, pentecostales, adventistas, habla de santos. Habla de hijos de Dios verdaderos. Habla de hijos de Dios que tienen celo por Dios, que aman a Dios, que están dispuestos a dar su vida por Dios. Es que eso se viene, mis amados. Hasta en el tiempo de Jesús muchos fueron mártires y dieron su vida por Él. El que no está dispuesto a dar la vida por Él, el que no está dispuesto a morir por Él, no va a poder vencer. No va a poder vencer, así simple. No hay nada más que explicar. No hay nada más que decir respecto a eso. Dios dio su vida por nosotros. Él puso su Espíritu Santo para vencer. Pero el que no es valiente, el que no se esfuerza y es valiente, porque vienen guerras grandes, vienen cosas grandes, y solo Dios nos va a poder dar la victoria. A los hijos verdaderos, a los que amamos al Padre con toda nuestra alma y corazón, y que sabemos que le damos gracia a Él porque lo amamos, porque sin Él no puede entrar el verdadero amor en nosotros, porque nosotros, dice la Escritura, nosotros les amamos, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y el que es de Dios sabe, lo cree y sabe que es real, y no va a poner en cuestionamiento eso, porque tiene el Espíritu de Dios, reconoce y sabe la verdad. Mas el que es del mundo va a decir, pero si yo amo a Dios, yo no he sentido que Él me ha dado amor, Él tiene que agradecer que yo lo amo, y estás perdido. Así a la verdad te lo digo, estás perdido. No es el camino, no es Jesús, no es el Espíritu de Jesús que está en ti, no es el camino al Padre, no es el amor a Dios sobre todas las cosas. Un verdadero guerrero de Dios está dispuesto primero a permanecer en el amor de Dios, y por amor a Dios, por amor a los perdidos, está dispuesto a entregar su cuerpo para ser torturado, para hacer a todo, porque Jesús lo hizo, y el Espíritu de Jesús entra en nosotros, en obediencia al Padre hasta la muerte, y Él nos da la fuerza, Él nos da la victoria. Tenemos que permanecer en Él. Vienen cosas difíciles a la tierra, mis amados. Eso es lo que más les quiero decir, que vienen cosas difíciles, y no hablo de guerras, no hablo, o sea, todo eso se viene. No hablo de las muertes a la iglesia, pero esto es para mis hermanos. Esto es para mis hermanos, los que están en la predicación, en hablar la verdad, de los que no les importa el dinero, sino más hablar la verdad.
más a hablar la verdad, más a trabajar de verdad para esta obra. Y de una forma u otra Dios provee. De una forma u otra Dios nos va a proveer y nosotros sabemos y estamos seguros de eso. Y aunque pasemos dificultades, pruebas y aún cosas de, no solo pruebas, sino que cosas que por nuestras propias ideas a veces hemos pasado, Dios nos mantiene firmes, nos mantiene verdaderos en su voluntad y en sus caminos. Muchos caminos parecen camino de verdad y justicia, pero su final es muerte y perdición. Pero hablamos de una muerte eterna, no de una muerte de carne. El que es hijo de Dios comprende eso. Sabe que la muerte de carne no es algo de temer. Sabe que Dios tiene potestad sobre esas cosas. Y si Él no quiere, no va a ser así. No nos van a detener. Pero si ha llegado el tiempo en que dice que se le permitió a la bestia infundir, a hablar y hacer guerra contra los santos y vencerla, tengan cuidado, porque está en la voluntad de Dios y está escrito. Y no tengan cuidado de tener miedo de nada, sino tengan cuidado de permanecer en Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, de saber que Él es nuestra única esperanza, nuestra única salida, nuestra única salvación, nuestra única fuerza verdadera, nuestra única paz. Él es nuestra única paz. Es que eso es lo verdadero, Él es nuestra única paz. Que viene la muerte, que todo el que andan haciendo un censo para todos los que sean cristianos vayan a ciertos templos permitidos por el gobierno, permitidos por las instituciones, por la sociedad, y que toda la iglesia, porque tienen que aceptar cierta ideología, tienen que aceptar ciertas cosas que son derechos humanos, de libertad, de género y cosas, y los que no están con esas ideologías y no quieren aceptar cierta marca y ciertas cosas, no pueden, pues no lo hagamos. Dios nos hizo libres, somos libres, permanezcamos en su amor, en su paz, en su palabra, 100% como está escrita, 100% como es, creyéndole a Él que nos sana, que nos mantiene fuertes, que Él es nuestro ayudador, nuestro sanador, que Él ya se llevó nuestras enfermedades y pecados. Él ya se los llevó en la cruz, Él ya venció. Entonces, 100% como es. La palabra seguirla totalmente. No permitir que vengan espíritus inmundos. No permitir que vengan espíritus de homosexualidad, de todo eso. Vivir 100% la palabra de Dios. Comer de la palabra de Dios. Vivir por la palabra de Dios. Porque Él es nuestra vida, Él es nuestro sustento, Él es nuestra fe. Yo soy tu ayudador. Es verdad, mis amados. Satanás tiene muchos perros. Todos los que a él le sirven son como perros. Por eso dice que el perro vuelve a su vómito, porque es un perro, es un sirviente, le sirve a Satanás. Y yo vi un sueño, o el Señor me dio una revelación, porque no estaba como dormido. Fue más casi despierto, pero Él me mostró una visión de muchas cosas, pero en una parte me mostró cuando yo estaba en cosas del mundo, o sea, no cosas del mundo, sino que yo siempre con Dios, pero en un momento me acuerdo que había una mujer, me la representó como una mujer el Señor, y yo salía con esa mujer y ella se iba a las tiendas a comprar, viviendo una vida como el mundo, que la ropa, que esto, que lo otro. Me decía, espérame aquí, yo salía afuera, vi toda esa ropa, aburrido. No porque yo tengo un espíritu del mundo como un espíritu de hombre, así como machista, como decir, que comprar ropa, que todo esto. De hecho, antes de todo, de que Dios me cambiara mi vida, a mí me gustaba acompañar, dar mi opinión en eso, a amigos, amigas, pero del mundo. Porque no era muy interesado al fútbol y cosas que el mundo se crea un espíritu de que el hombre que tiene que ser esto y el otro. Pero no,
Pero en ese momento recuerdo yo que intenté, porque él era alguien que yo quería. Y claro, iba y le daba mi opinión y todo. Pero en un momento miré así, salí de ahí y yo le decía, voy a salir afuera. O sea, yo creo que tiene un significado, claro, voy a salir afuera de ese mundo, afuera de eso. Pero le dije, yo voy a salir afuera y me quedé afuera a esperar. Y dije yo, ¿qué hago aquí, Padre? Porque yo siempre estaba hablando con Dios. ¿Qué hago aquí, Padre? Estoy perdiendo el tiempo. Estas son cosas que no importan. Y me fui de ahí. Dejé ahí eso. Dejé ahí a esa amiga, esa mujer, no sé qué sé. Pero en el sueño me lo representaba de una forma, como para que yo lo entendiera. La dejé ahí. Y dije yo no. Y empecé y caminé al final al último y ahí había un huerto donde la gente estaba cosechando y miraba cómo cosechaban fruta con hongos podrida, cosas que no servían. Yo decía, Padre, pero aún era aquí. Pero todo esto no sirve porque ellos lo cosechan como algo muy, muy valioso. Y recuerdo que estaba al fin de ese huerto y todos salieron antes, unos se iban antes. Él me quiso demostrar que yo estaba en el último tiempo, cuando él era el último que salía de aquí. El último que salía de aquí, de esta perdición. Así me lo demostró claro ahí. Era mucho más, era una visión muy larga, de hecho fue de la bajada, de un proceso para llegar acá. Una explicación muy extensa, él me aclaró todo, claro. Pero muchos hoy en día andan pensando de que los dinosaurios, que esto, que lo otro, puras barbarias. Son puros espíritus engañadores, son puras cosas engañadoras. Si hay cosas con forma de dinosaurio y cosas así, son demonios, son los demonios. Y esos esqueletos que pueden encontrar ahí, que lo ordenó el que quería, y cosas que lo ordenaron a su manera, mentiras. Si son así, son formas demoníacas, que pueden haber existido en otro tiempo por medios de brujería, hechicería. Eso encuentran ahí, son demonios. La Biblia no te habla de dinosaurios, de nada de eso. Sí habla de formas demoníacas, de reptiles, de sangre fría, de serpiente, todo lo que viene de sangre fría. Pero bueno, son cosas que el mundo pierde el tiempo confundiendo a otros, llevándolo a la religiosidad. Pero, como les decía, eran puros frutos podridos y todos iban adelante. Y todas las personas que yo veía, yo las había visto. No solo ahí acá abajo, o al lugar donde íbamos en esas vacaciones, según que era muy divertido. Pero yo ya los conocía de antes. Y los veía, cómo ellos se iban de vuelta para regresar al hogar de donde éramos, que era un lugar perfecto. Para mí, mi casa, como se me demostró ahí, era un lugar perfecto, increíble, que no, aquí vine a perder el tiempo más que nada. O sea, así en comparación a mi hogar, que era el lugar perfecto, todo perfecto, y bajar a un lugar que me dijeron que eran como unas vacaciones, que era un lugar divertido, vine a perder el tiempo, nunca vi nada divertido. Pero veía cómo llegó la hora de volver al hogar. Llegó la hora del término de ese lugar. Y los veía yo cómo se iban adelante y salían por ahí. Yo los veía y los saludaba porque me conocían y me miraban y así. Y yo miraba cómo ellos en sus potes donde cosechaban llevaban fruta de ese huerto. Llevaban ahí en sus potes como algo muy preciado, como que querían quedarse con esa fruta, como que les gustaba mucho. Aunque estaba podrida, yo la veía podrida. Y yo miraba y yo decía, Padre, pero cómo ellos llevan eso si el lugar donde mi casa, de a donde venimos, el lugar de donde yo vengo es perfecto y hay cosas ricas de verdad, hay cosas buenas. Eso está podrido, ¿por qué se lo quieren llevar allá? Y ellos se fueron todo adelante. Como les digo, el Señor me representó claro. Yo al final quedé al último, no había casi nadie, ya no había casi nadie. Eso es la verdad. Y eso es lo que se ve hoy en día. No hay casi nadie que ame a Dios de verdad. No hay casi nadie que respete las leyes de Dios de verdad. No hay casi nadie. Ya no hay nadie. Y el que habla de Dios lo aborrecen. El que habla de Dios y habla la verdad de Dios, se van todos en contra. Ya, pero como les digo, quedé al último ahí. Era el último, esa era la verdad, era casi lo último. Eso no quiere decir que yo sea el último de la salvación, no. Aún queda algo muy pequeño. Por mí que se salvaran todos, por mí que todos fueran a Cristo.
pero la realidad que son muy pocos los que quedan con el espíritu de hijo de Dios. A mí más que nada me representó que lo último que quedaba, que yo iba al último ahí, pero yo representaba lo último de los hijos de Dios que amen a Dios y crean en Dios con amor de verdad, que lo amen, que reconozcan, que hayan sentido su poder, que cuando hayan ayunado o no hayan tenido fuerza en un momento le hayan dicho, Señor, necesito fuerza, y pum, se hayan levantado y hayan visto ese poder, lo hayan sentido, Dios esté con ellos. Que cuando quieran alguna palabra o necesiten fuerza para ir a predicar, le dicen, Padre, yo lo necesito, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer usted, y pum, sale todo. O sea, es algo no normal, sobrenatural. O sea, todos los que tengan ese espíritu representan a yo en ese momento, lo último que se iba. Pero quedé al último y empecé a caminar de vuelta por el camino para devolverme a mi casa perfecta. Y llego a un lugar, yo recordaba que el camino para ir a ese lugar era muy largo, muy largo. Y comencé a caminar ese camino y recuerdo yo que salió un camino que iba recto y otro que iba para el lado. Y yo dije, pero el camino es tan largo y aquí al comienzo ya hay dos brazos que dividen el camino. Y yo dije, no, pues si me equivoco aquí, quizá a dónde voy a llegar, y si no es el camino correcto nunca voy a llegar a mi hogar porque es tan largo. Nunca voy a llegar a mi hogar, dije yo, si este es el comienzo y ya me están dividiendo el camino. Si tomo el equivocado, capaz que me pierda para siempre. Es tan largo el camino de vuelta que nunca voy a llegar a mi hogar. Y se me vino una visión de inmediato a mi mente, a mi corazón, y recordé a mi padre. Y lo miré y vi una visión tan clara y lo sentí tan claro como él me habló, que yo me vi en su brazo. Yo era un niñito chico, como un niño. Era un niño muy pequeño en sus brazos y miraba sus manos gigantescas y sus brazos cómo me abrazaban, y que antes de yo bajarme de ese lugar, él me dijo, hijo, yo siempre voy a estar contigo. Yo siempre voy a estar contigo, nunca te voy a abandonar. Yo siempre voy a estar contigo, así una voz pero retumbante de alguien grande, poderoso, amoroso, hermoso. Yo siempre voy a estar contigo, nunca te voy a dejar. Tú solo, cuando tengas problemas, tú confía en mí. Cierra tus ojos y confía en mí. Así. Yo estoy contigo, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo. Y sentí esa presencia grande en mi corazón en ese momento que estaba el camino dividido. Y fue tanto que dije yo, sí, Señor. Y yo conocía el poder de él, de mi padre, lo conocía que era un poder increíble. Que yo dije, voy a caminar solamente. Voy a cerrar mis ojos y sentía su voz como me decía, yo siempre estoy contigo, tú solo confía. Cerré mis ojos y escuchaba su voz que decía, solo confía. Y era tan grande que yo seguí derecho. Yo dije, voy a seguir derecho. Y si es este camino que va derecho, voy a irme por ahí. Pero si es el otro, yo sé que él de alguna manera u otra me va a hacer, me va a mover y voy a llegar al camino correcto. Y seguí por ese camino. Y empecé a caminar. Y luego había una casa en ese camino al lado donde vivía alguien. Y de esa casa salieron perros. Esos son los perros del mundo. Esos son los perros cuando tú estás caminando en los caminos de Dios, vienen. Pero ¿quién eres tú? ¿O por qué estás predicando estas tonterías? Ándate a una iglesia a congregar. Tienes que portarte ordenado. Hay que congregarse. Tienes que vivir esto y lo otro. Mira, no hay problema en congregarse. No hay problema en congregarse. Los hermanos para edificarse, para contar testimonio. Pero sí hay problema al encerrarte, al apagarte, al ir a meterte en un lugar donde el Espíritu Santo está muerto, donde no hay lenguas, donde no hay sanidad, donde no hay poder de Dios. Pero dice, vendrán muchos engañadores en mi nombre, falsos profetas. Entonces te puedes meter a lugares y vas a empezar a ver milagros, sanidades y lenguas falsas. Y las sanidades y milagros falsos de engaño. Porque dice, van a venir muchos en mi nombre, van a hacer milagros y señales, incluso para engañar aún a los escogidos. Por eso hay que estar muy apegado a Dios, mis amados. Pero ya, como le decía, son los perros del mundo. Todo lo que está en el mundo sin Dios son sus perros. Él los trata como a perros, así simple.
los enferma, los daña, los ultraja, los hace que se maten unos a otros. Pero viene el dueño, Satanás, y le dice, ven, ven, ven de nuevo, ven a robar de nuevo, ven a mentir de nuevo, ven, come de lo mío de nuevo, ven, éntrate, métete a la casa. Y lo obedecen, así simple. Ven a drogarte otra vez, ven, y lo obedecen, son perros. Son perros. Entonces, ya, iba pasando por ahí, me empezaron a ladrar esos perros. Yo no podía ya caminar tranquilo porque ellos llegaban al nivel de que casi se me lanzaban atrás a morderme. Eran perritos chiquititos, pero molestaban bastante. Pero en una el perro se me lanzó con tanta decisión para morderme y ahí estaba en mi cabeza atacándome. Yo decía, confío en usted, padre, confío en usted. Pero en una miraba como de reojo atrás y veo al perro que se me tira así con la boca abierta, casi a morderme las piernas. Que no aguanté. La carne es débil. Eso quería representar esa parte, que sin Dios no somos nada. Pero yo no aguanté y miré hacia atrás y le hice con el pie así como una patada. No le quise pegar, pero le quise espantar. Le dije, salte para allá. Y luego sentí claro cómo Dios le dijo no. Él le dijo, mi padre le dijo a él, le dijo que sacara sus perros de mí. Que él no tenía que mandar a perros para mí. Dios lo mandó. Que él no podía mandar sus perros, que yo ya tenía que caminar y a donde libre. Yo estaba libre. Que él ya sacara su mano de ahí, sus perros. Y lo sentí claro. Entonces sale un hombre, ese era Satanás mismo, pero sale un hombre de ahí, con su cara amargada, salía humo, fumando. Y sale con una vara grande así, robusta, larga. Y el perro que me iba ladrando se humilló a él. Era su perro. Se humilló a él. Y recuerdo que le empezó a dar de palo a ese perro, pero la vara era gruesa, dura, y se quebraba. Y cada palo que le daba se iba quebrando y se iba cortando. Y yo miré a ese perro, me dio una pena. Miré a ese perro con sus brazos rotos, su cuerpo roto, sangrando. Y lo miré y me dio una pena cuando ese perro, como él lo trató tan mal, pero él le dijo ya y se entró a la casa de él. Así es el mundo. Satanás te trata tan mal y aún tú lo sigues. Dios mío. Pero me dio una pena, el perro no podía caminar, no podía sostenerse en pie porque le quebró sus huesos, sus costillas, se las quebró, sangraba y al arrastre el perro iba arrastrándose así, se arrastraba y entró y lo obedeció. Y yo me di una risa irónica, no una risa de gozo por eso, yo me dio pena eso, pero yo al hombre lo miré y le di una risa así como, gracias a Dios, le dije así. Gracias a Dios que yo no soy un perro. Y él me miró así con una cara así me hizo. También una risa irónica. Y yo a él le dije así, gracias a Dios que yo no soy un perro. Porque vi cómo trató a ese pobre animal. Y me dio pena. Entonces, esos son los perros que él manda. Todo el mundo sin Cristo es un perro de Satanás. Es un perro de él. Él te manda, te revuelca, te accidenta, te droga, te hace estar que quieres morirte tantos problemas, tantas enfermedades de muerte. Pero él te vuelve a decir, ven, toma trago de nuevo, fuma de nuevo, adultera, fornica de nuevo, y vas ahí, a la rastra casi muriéndote. Yo he visto videos de gente que está operada, que prácticamente sus órganos están tan malos que tienen un hoyo aquí abierto y sale una manguera con su bolsa para orinar. Así de mal. Y que tienen una manguera para meterle alimento a su estómago. Así de mal. Simple, así de mal. Y los he visto cómo han ido y se meten alcohol. Sí, en vez de meterse alimentos se empiezan a meter alcohol.
Están tan mal que quieren tomar alcohol para olvidar y todo eso. Pero así están. Están prácticamente como ese perro, enfermos al nivel de la muerte. Y aún quieren seguirlo a él. Aún quieren, gente que está alrededor de la muerte, ir a adulterar, fornicar, drogarse, matarse en el mundo. Son perros. Y todos los que están débiles en Cristo y quieren seguir a Cristo con toda la fuerza, pero aún están comenzando, esos perros te empiezan a atacar muy fuerte. Empiezan a venir perros que en tu carne son tu propia familia. Por eso Él dice que vino a traer disensión al mundo. Que el padre entregará a la madre, que el hijo entre contra sus padres y padres contra sus hijos. Que van a decir, mira, ese es un cristiano, es mi hijo, yo ya lo odio. Y cuando vengan a buscarlo, le decir, ando buscando a los locos, a los que hacen pleito en el mundo, a los que no son de la sociedad, que no permiten que haya libertad en la sociedad, que están en contra de ser que los hombres con los hombres y la mujer cuando son derechos humanos, los que están en contra de este mundo. Andamos buscando a esos, a los que tienen una mentalidad que va en contra de esto, en contra de la sociedad, que hablan mal de los líderes, que hablan mal de esto y de lo otro, que hablan que todo este mundo es malo. Andamos buscando a esos. Y ellos le van a decir, allá está, pero es su hijo. No, no me importa, yo ya no lo reconozco. Así. Ahí van a andar todos los perros del diablo. Pero el que esté firme en Cristo, Dios mismo le va a decir a él, saca tus perros de aquí. Deja a mi hijo en paz. Déjalo que él haga lo que yo le he mandado. Porque el camino angosto es vivir la perfecta voluntad de Dios. Los hijos de Dios hacen lo que Dios ha mandado. Y Satanás va a tener que sacar sus perros. Bueno, esa era la visión. Esa era la parte que yo les quería decir. Las dificultades que vienen grandes. Porque ya son los tiempos finales. Él ya viene. Y ahí decía, estaba recién escuchando la escritura y decía, cuando vengan todos en mi nombre, vengan falsos profetas haciendo señales falsas, todo lo que se está viendo ya. Los terremotos en distintos lugares, dice, pero huid a los montes, pero de pronto, dice, vendrá sobre las nubes la venida del Hijo del Hombre y reunirá de los cuatro vientos a sus escogidos. Qué gloria, ¿no? Y los sacará. Entonces debemos estar muy atentos, mis amados. Estos tiempos son cosas muy difíciles, pero aún la visión continuaba. Pero les quería hablar acerca para que comprendieran qué son los perros. ¿Qué son esos perros? Son perros del diablo. Pero claro, nosotros no vamos en contra de los perros. Como les digo, a mí en esa visión, a mí me dio pena ese perro. Si el perro me hubiera querido escuchar, hubiera sido amistoso conmigo, yo lo hubiera preferido decir, ven, sígueme, ven conmigo. Ven conmigo, no mereces que te traten así. No obedezcas a tu amo. Pero Dios vino a dar vida a los muertos, a todos esos que son como perros y que le obedecen tanto al diablo y que Satanás los utiliza tanto para atacar a los hijos verdaderos de Dios, para traer problemas, para no querer escuchar la verdad, para estar haciendo pleitos. Aún le digo a gente que se dice cristiana, que son perros del diablo, son perros. Porque están hablando en el nombre de Cristo, vienen como si fueran de Cristo, pero están haciendo pleito, están haciendo contienda. Están hablando cosas que no convienen. Pero el Señor es capaz de darle vida, hacerlos hombres, hacerlos hijos de Dios. Pero para los que quieran oír y escuchar. Pero lo que digo, la visión, más que nada, era para representar y entender lo de los perros. Aunque esa visión continuaba. El Señor, recuerdo que iba yo caminando pensando que iba recién comenzando ese camino y recordaba que ese camino era tan largo, el proceso era tan largo para salir de ahí y volver a mi casa perfecta. Pero no fue así. Eso también representa la venida sorpresiva de Cristo,
que va a ser sorpresiva. Yo estaba esperando, no sé, pues, que pasara muchos años, tiempo para poder llegar a mi casa, porque era un camino tan larguísimo. Pero no pasó así. Era un ángel que vino por mí. El Señor me lo demostró en una forma como madre. Pero fue un ángel que yo salí de ahí, de esos perros, empecé a caminar, y yo ya pensando que era algo muy largo, pero pum, de repente vino alguien que me lo representó como una madre, pero era un ángel en forma angelical, poderoso, que me tomó y me dijo, ya es hora. Y yo de repente empecé a dar pasos, y esos pasos se alargaron, no sé, se acortaron tanto que de repente aparecí en el final del camino, así en el final. Yo dije, el camino largo se hizo nada. Fue sorpresivo, yo esperaba un tiempo más largo. El camino largo se hizo nada y aparecí, y como que fue como pasar unas rejas de rancho al final, con mallas con púas, o de campo para que se entienda. Pero ya era el final y llegué a un lugar, no quería explicar toda esa parte, pero llegué a un lugar donde había un señor, pero son ángeles, pero había un hombre grande que tenía muchos tiestos grandes, de esos que se guarda petróleo, como de ese tamaño, con agua. Y estaba limpiando mucho ahí. Y recuerdo que como yo me iba al último, era casi lo último, no casi, era lo último en realidad, la visión fue clara. ¿Para qué lo explico como casi? Era el último. Recuerdo que ya muchos habían pasado por ahí y ya estaban allá, limpios. Pero miré cómo ellos limpiaban con un afán esa agua y todo, porque era una contaminación muy grande que había. Y entonces yo le dije, quiero volver a mi hogar. Y él me dijo, es que en el lugar que tú estuviste, acá habla del pecado, en el lugar que tú estuviste, hay una enfermedad muy grande, que todo lo destruye, que es muy mala, muy horrible. Y él me dijo, todos sabemos acá que hemos pecado, por la palabra de Dios, hemos cometido pecado, nos hemos equivocado. Pero el ángel fue tan claro en decirme, me dijo, aunque tú, me dijo, no hubieras hecho nada malo, así Cristo no hizo nada malo, pero aunque tú no hubieras hecho nada malo, pero con el hecho de estar allá, estar allá en ese aire, en ese ambiente, tú estás contaminado. Así, claro me lo dijo, tú estás contaminado. Aunque yo sabía que nadie es perfecto, que todos hemos cometido pecado, pero me dijo, aunque tú no hubieras hecho nada malo, tú estás contaminado. La enfermedad es tan terrible que con estar en ese lugar tú vienes contaminado. Así, el pecado es terrible, terrible. Tú con ver ya que estás pegándole a otro, tú ya tienes ese pecado en tu mente. Con tú ya ver que, no sé, está uno violando a alguien, o tú ya lo entró aquí. Y como yo te lo estoy diciendo, eso ya entró en tu corazón. O entró la duda de qué es lo que estoy diciendo. Eso ya te entró. Por eso debemos estar muy fuertes en el Espíritu Santo, para que esos espíritus no puedan vivir en nosotros. Para poder reprenderlos y decirlo, fuera Satanás. Fuerte en la palabra de Dios. Entonces me dijo, ese virus es muy grande. Y tú tienes que ser limpiado sí o sí. Y tienes que permanecer en el agua. Me acuerdo que me tenía en hasta aquí de agua, y me dijo, es que tú, porque yo no quería sumergirme en cierta parte, pero me dijo, no, tienes que sumergirte sí o sí y aguantar el tiempo que es necesario, que yo lo marco aquí. Y me acuerdo que era algo de 30 segundos, o algo así poco, 30 segundos, que era sumergirte. Y yo dije, pues 30 segundos lo aguanta, se pueden aguantar. Y hasta tomé aire así como para decir, voy a aguantar de más, 30 segundos lo voy botando de a poco, así según mi propia opinión. Pero recuerdo que yo me hundí, me sumergí, y en mi cabeza estaba viendo cómo pasaba el tiempo, así en una visión. Pero yo recuerdo que pasaron 2 segundos, eran 30, pasaron 2 segundos. Y en esos 2 segundos yo estaba debajo del agua y empecé a sentir un ahogo y una desesperación tan grande. Quería así cuando te estás ahogando y quieres salir a respirar,
pero desesperadísimo. Pero en 2 segundos, yo iba viendo el tiempo, iban 2 segundos y empecé a sentir eso automático, así en el agua abajo. Pero recuerdo que me iba a desesperar y iba a ser así, dije yo, porque yo recordaba de dónde venía y el lugar, que era miserable, no era nada como habían dicho que era divertido y nada, no. Y recordé mi casa, que era tan hermosa, tan preciosa, tan cosas perfectas, no sé, era perfecta, ese era mi recuerdo. Entonces recuerdo que iba a hacer fuerza para salir y dije yo, no, Señor, ayúdeme, Padre. Y saqué mi fuerza de mis manos y me solté así. Y me acuerdo que me estaba en una agonía de ahogarme, como que me iba a ahogar. Pero dije yo, prefiero morir así. Prefiero morir queriendo ir a mi casa, queriendo ir a mi lugar perfecto. Padre, ayúdeme, prefiero morir queriendo ir a mi casa que volver a ese lugar. Así. Ese tuvo que ser el espíritu. Y ahí desperté de la visión así. Y me quedé en esa agonía, como que me quedé en el espíritu, como en esa agonía de ir muriendo y me sentía ahogado, pero fue un ahogo que no hice fuerza, no quise hacer fuerza. Dejé mi fuerza y me entregué para como morir en paz, tranquilo. Y desperté, abrí mis ojos y sentí esa agonía, me fui sintiendo esa agonía, así, esa agonía, y pum, así abrí mis ojos y vi yo así, dije, oh Señor, dije. Y me alegré porque dije, sí, es mejor querer morir, es mejor querer morir para volver al reino de Dios que volver a este lugar, volver a esta tierra de condenación, porque ya está condenada. Entonces, eso era para, no sé, que entendieran que las cosas que se vienen son difíciles, que los que son hijos de Dios y siervos de Dios sépanse que el camino de Dios no es fácil, que el camino de Dios es algo difícil, que es algo difícil de encontrar, difícil de caminar, que hay muchas dificultades, muchos perros que te van a querer atacar, pero tú tienes que vivir firme, confiar en Dios. Lo que se viene es difícil. Satanás en estos últimos tiempos son tiempos difíciles, mis amados. Ahí la escritura, cuando yo la estaba escuchando, me decía, lo entendí claro, ¿cómo decía? Decía, porque vendrá gran tribulación al mundo. Vendrá gran tribulación, como no lo hubo jamás, desde el principio del mundo hasta el final del mundo. Que si los tiempos no fuesen acortados por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Así dice la escritura. Gran tribulación, como nunca ha pasado desde el principio hasta el fin del mundo. Y acuérdense las guerras que hubieron en el principio, cuánta gente murió, cuánto en el tiempo de Cristo, por Cristo, fueron quemados, crucificados, asesinados. Acuérdense de las guerras mundiales que han habido, todo ese sufrimiento, cosas grandes, la bomba atómica. Pero dice que habrá gran tribulación, como nunca hubo en el mundo. Como nunca hubo en el mundo, imagínate. Imagínate todas las guerras, las invasiones que habían cuando nació Cristo, antes de Cristo, en el tiempo de Moisés, la guerra mundial, la bomba atómica, muchas cosas. Pero dice que va bien, en esos tiempos habrá gran tribulación como nunca antes hubo en el mundo, ni lo habrá. O sea, ahí ya se va a acabar las cosas. Ya no va a haber tanto mal. Va a ser un momento así como viendo no sé, un gráfico de tribulación, de dolor, de muerte, de sufrimiento, de tormento, así como, pum, guerra. Con Moisés, la muerte del pueblo cuando no escucharon hablar a Dios, cómo los pueblos estaban en guerra y morían, los egipcios, muerte, guerra, y el momento de que habla de estos tiempos, dice, habrá gran tribulación como nunca lo hubo jamás, pum, un gráfico que sube así hacia arriba, y se baja así, y ya no hay más.
Pero vean lo difícil de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas grandes que han pasado en el pasado, de grande tribulación y muerte para los cristianos. Y no solo para los cristianos, para el pueblo de Dios, para los de afuera. Pero dice que se vienen tiempos, que estos tiempos son tiempos peores. Peores. Peores, mis amados. Entonces debemos permanecer firmes en Cristo. No hay otra salida, no hay otra fuerza, no hay otro espíritu que nos dé esa fortaleza, esa paz, ese amor, esa fuerza. Dios es el único amor real, mis amados. Ese es el único amor sufrido, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Él tiene que estar en nosotros para poder tener victoria a todo lo que se viene. Porque esta carne es débil. Y esta carne, cuando empiece a haber muerte, cuando empiece a haber persecución, cuando empiece a haber sangre, cuando empiece a haber dificultad, dolor, pruebas, va a ser difícil. El que no está en el Espíritu de Dios no lo va a lograr. Así no lo va a lograr. No lo va a lograr. Por eso el Señor dijo: velad en todo tiempo, orad, para que no caigáis en tentación. Porque tenemos estos ojos que nos hacen ver aquí. Y Satanás va a utilizar estos ojos para matar a nuestros hermanos en nuestra cara, torturarlos, no sé, sacarle dedos, no sé. Y ahí vamos a tener que decir, mis amados, prefiero morir y soltar, dejar de hacer fuerzas, dejar y solo pensar en Cristo, e irte al Espíritu y decir: prefiero morir para ir a mi hogar, pero no volver a este lugar. Prefiero morir yendo a mi hogar en vez de volver a este lugar de tormento, perdido, podrido. Entonces vienen cosas difíciles, mis amados. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios les dé fuerza a mis verdaderos, a mis hermanos, a la iglesia de Cristo, a los fuertes, a los guerreros. Porque es fácil poner un monito en Facebook y con la armadura y con todo eso y decir guerreros. Pero esto es del espíritu. Un guerrero es fiel hasta la muerte, obediente. Si le dicen: tú vas a ese lugar, no levantes tu mano en contra de ellos. Deja que te golpeen, que te maten. El mejor guerrero lo hace así. Cristo lo hizo así. Dios los bendiga, mis amados. Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Señor ya viene. Los tiempos son cortos. Calamidad viene al mundo entero. Entréguenle su vida a Jesucristo. Él es el que va a ser con nosotros. A nosotros nos parece imposible dejar las drogas, dejar las drogas, los deseos sexuales, el alcoholismo, todas las cosas del mundo. Nos parece imposible vivir sin ver películas de acción, sin ver pura inmundicia. Nos parece imposible. Pero una vez que le entregamos nuestro corazón a Cristo, Él va a hacer el milagro. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él nos va a dar un corazón nuevo, un corazón poderoso, un corazón de amor, un corazón de Espíritu Santo y fuego. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre, mis amados. Nuestro Señor ya viene, el tiempo es corto, las señales están manifiestas. No pasará esta generación. El Señor me mostró que yo era lo último sacado de acá. Lo último. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Amén. Y gloria a Dios para siempre.